Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Pamela Falconi. Señora Presidenta, señores asambleístas, no solamente hablar de esta reformatoria y justamente del planteamiento que ha hecho el asambleísta Andrés Páez, hablar de la prevención y el control de la contaminación ambiental, no podemos desprendernos de hablar de un problema de salud pública. Y esto sí quiero a ustedes compartirles, señores asambleístas. Cuando hablamos de salud pública, también tenemos que hablar de discapacidades. Y algo adicional, tenemos que hablar de deficiencias. Actualmente en este país, el 50% de los ecuatorianos tiene un nivel de deficiencia. Justamente una de las deficiencias son las deficiencias auditivas. Tanto así que 23.468 personas ya tienen discapacidad auditiva. ¿Cuál es la diferencia entre discapacidad y deficiencia? La discapacidad es la pérdida de una función. La deficiencia se va logrando poco a poco de acuerdo al grado de pérdida, sea auditiva, en este campo la sensorial, sea física. ¿Y por qué es importante? No solamente escuchándolo hablar al asambleísta Umajinga, hablando de competencia, ojalá los municipios sean eficientes, pues. ¿Y por qué nosotros vamos a dar competencias si no podemos lograr eficiencia? Y cuando hablamos de contaminación ambiental, no solamente gestión, es un problema de salud pública. Actualmente, en la aprobación de la Ley Orgánica de Discapacidades, ya lo contempla el tratamiento de la prevención y también el tratamiento y rehabilitación de las deficiencias. El artículo 2 de la misma Ley Orgánica de Discapacidades habla del ámbito y de los sujetos, donde se reconoce como sujeto de esta ley a las personas con deficiencia o condición discapacitante. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Discapacidades habla de la persona con deficiencia y en el cual, con su venia, señora Presidenta, se entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a todo aquel que presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír, ver o comunicarse o integrarse a las actividades esenciales para la vida diaria, limitando el desempeño de sus capacidades y en consecuencia el gozo y ejercicio el pleno de sus derechos. Esta ley que se ha sido evaluada, que ha presentado la compañera asambleísta Nancy Morocho, habla sí de todos los niveles de contaminación ambiental, entrega competencia a los gobiernos autónomos descentralizados, pero actualmente ya existe, en base a la aprobación de la Ley Orgánica de Discapacidades, un organismo técnico, que es la Secretaría Nacional de las Discapacidades, que también le corresponde por Constitución y por ley la obligación de revisar tanto deficiencia como discapacidad. ¿Y por qué les digo que esta ley tiene que ampliarse? Esta ley tiene que revisarse, darle un ámbito más holístico, porque aquí hablamos de seres humanos, no hablamos de dinero solamente y de competencias a municipios o a prefecturas. Y esto debe ir con el aporte de cada uno de los compañeros asambleístas hacia una visión más integral. Nosotros también tenemos que visibilizar que en esta ley solamente hablamos técnicamente. He observado, por ejemplo, en el artículo que hace referencia, el artículo 27, fines y contenido de los planes de acción en materia de contaminación acústica. Habla simplemente de los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahí no habla de la prevención. Es importante que esta ley de contaminación acústica tiene que hablar de prevención e integrar al Ministerio de Salud Pública y también a otros organismos técnicos territoriales. Yo aspiro, como miembro de la Comisión de Biodiversidad, con todos los compañeros que son parte de esta comisión, poder recoger los aportes, pero no perderse en el debate, compañeros. No solamente, repito, es competencia ni recursos. Ojalá pudiéramos ubicar las eficiencias que tienen estos gobiernos autónomos, sino es un problema de salud pública y así también debe entenderse este ahora debate que tenemos
de este proyecto de ley que ha sido hoy enviado por la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Gracias, señora presidenta.